He observado en estos últimos tiempos que muchos hablan de un despertar. Yo mismo he hablado de un despertar. ¿Y qué es lo que tendría que despertar en nosotros? Según mi criterio, lo más importante en un despertar es, primero, tomar conciencia de ese despertar. Y con ese despertar, tomar conciencia. Es un círculo virtuoso. ¿Qué es primero, el despertar o la toma de conciencia? Yo creo que nadie despierta siguiendo en un estado inconsciente. Esto es como si estuviéramos dormidos y dijéramos, ¿estamos despiertos? Sí, pero en otra instancia en la que nuestra intencionalidad inconsciente se está haciendo cargo de nuestra realidad, entre comillas, de segunda generación, porque en general de esa realidad muy poca memoria nos queda, al menos memoria real y momentánea. Yo creo que cualquier manifestación de nuestros sueños quedan en una grabación interna que luego, bueno, puede llegar a ser analizada. Hay un punto también en toda esta cuestión que indica que si esos registros existen, como grabaciones, como recuerdos, grabaciones de instancias de vida, en un momento dado esos recuerdos, esas grabaciones del pasado, bueno, cobran realidad. Una vez que las tenemos enfrente, como quien dice, bueno, no podemos menos que aceptarlas, aunque hay muchos que todavía las niegan. Me ha ocurrido compartir conversaciones, incluso en algunos Zooms, fuera de grabación en general, muchos interlocutores a los que respeto y considero absolutamente válidos, me hablaban de que no confían en esas cuestiones que aparecen así como por arte de magia y te obligan a determinar las cosas desde otro plano, desde otra visual. Y se niegan. Directamente dicen, no voy por ese camino, prefiero seguir atento a mi realidad consciente. Y uno se pregunta, ¿dónde está realmente el límite entre la realidad consciente y una inconsciencia en estado de conciencia? Sí, ya sé, suena medio rebuscado. Pero para entender una inconsciencia tenemos que tomar conciencia. Solamente en un terreno de la conciencia podemos establecer que lo que está sucediendo no lo podemos manejar y conforma una realidad, insisto, de segunda generación o por debajo del plano principal, y entonces sí podemos hablar de una inconsciencia consciente. Somos conscientes de que somos inconscientes. Claro, uno entra a jugar de esta manera y al menos pintado se le corre la historia, ¿no? Como diciendo, pará un poco, no te entiendo, ¿qué somos? ¿Conscientes, inconscientes? ¿Estamos arriba, estamos abajo, estamos adentro, estamos afuera? ¿Dónde estamos? Y tristemente muchos, por un mal manejo justamente de estos términos, terminan alejándose y diciendo, no, mira, yo prefiero seguir viendo fútbol o alguna película, pero estos tipos realmente me llenaron y abandonan algo que en lo personal considero en estos momentos históricos de nuestra querida y maravillosa realidad terrestre, yo los considero absolutamente imprescindibles. Absolutamente imprescindibles. Porque no entrar en ese terreno significa alejarnos de este futuro cercano, que se va a construir precisamente utilizando esas premisas, a las cuales, aunque suenen a veces un poco rebuscadas o difíciles, tenemos que acceder, porque si no quedamos fuera de juego, como quien diría. Hay una altísima frecuencia en este momento,
muy combinada, muy mezclada con las frecuencias materiales que constantemente nos tienen ahí atravesados, millones de señales de telefonía celular, bueno, ya se imaginan el etcétera. Mientras eso ocurre, nosotros estamos siendo como una especie de colador. De acuerdo a nuestras capacidades de filtro, retenemos más o menos de esas radiaciones, que por supuesto no vienen solas, vienen acompañadas de otras frecuencias que conforman una especie de paquete. Porque hay variables. Cuando uno habla de variaciones frecuenciales, es lo mismo que subir y bajar un volumen. Ejemplo tal vez un poco bruto, pero útil al momento de tratar de hablar de capacidades. Sube el volumen, baja el volumen. Lo que bajo volumen se escucha menos, lo que tiene un alto volumen puede llegar al aturdimiento. Ese paquete frecuencial tiene variaciones. Parte de esas variaciones tienen que ver con el entorno en el que estamos viviendo. No es lo mismo recibir un paquete de frecuencias en una sierra, en una montaña, frente a un lago, incluso a la orilla del mar, que sentirlo caminando por el centro de una ciudad con coches, bocinas, personas chocándose entre ellas y enormes edificios que por supuesto generan un mecanismo de rebote y en muchos casos hasta de amplificación de ciertos recursos energéticos que no tendrían que amplificarse, pero sin embargo se amplifican por mero rebote y absorción. Hay energías que las tendríamos que absorber nosotros, pero ya llegan reducidas porque otros elementos físicos las fueron absorbiendo en el camino. Mientras que hay otras que uno dice, bueno, esto mejor vamos despacio, pero resulta que se amplifican en gritos, en cánticos, especialmente en canchas de fútbol, en lugares, en recitales de rock. Se amplifican ciertas frecuencias que, por supuesto, no todas son negativas, pero que pueden actuar negativamente. De hecho, muchas de esas frecuencias, particularmente cuando existe un grado de violencia en esas expresiones, al amplificarse conforman un concepto denominado efluvia. Es como un cúmulo de energías que se van cruzando entre ellas como si fuera una madeja de lana, pero que ustedes la ven en movimiento, que no la ven perfectamente ordenada, sino que va agrandándose, se achica, se entremezcla. Muy oscura, por cierto, no emite una radiación visible, tan siquiera en base a cierto tipo de gamas que podemos llegar a pescar, como por ejemplo la infrarroja, incluida la ultravioleta. No, estamos hablando de frecuencias mucho más bajas en vibración, que vienen de una acumulación negativa, como que los gritos traen insultos o elevada porción de voz, se dan esos elementos. Y esa efluvia, energía de esas características, es muy buen alimento para nuestros hermanos reptilianos. Ellos se alimentan de ese tipo de energía porque la necesitan para su estilo de digestión, digamos, ¿no? Ellos vibran dentro de una frecuencia muy baja, no soportan las altas frecuencias, de hecho no soportan las altas luces, que para ellos son altas frecuencias lumínicas. Un rayo de luz solar los hace volver locos, virtualmente locos. Por eso ellos se manifiestan en general en una interfase entre tercera y cuarta dimensión, en lo que llamamos el espacio intermedio. Para muchos incluso ahí estaría instalado lo que se conoce en la religión como el purgatorio. Hay zombies que viven en esa frecuencia porque no están ni muertos ni vivos, por lo tanto no pueden entrar en cuarta dimensión ni tampoco permanecer en tercera. Entonces se mantienen en una interfase o una cara vibratoria entre 3 y 4. ¿Cuál es la distancia entre un 3 y 4 si lo dividimos en fracciones? Bueno, va a depender de la frecuencia originaria. Si puede fraccionarse en subfrecuencias, son diferentes paneles sobre los cuales se pueden apoyar cierto tipo de seres y crear una vibración que les es propicia.
En ese área ellos hacen sus cacerías, o sea, cazan almas, muchas almas en estado de inconsciencia, almas que no llegan a despertar, abandonan el cuerpo y no tienen un ámbito físico sobre el cual apoyar su vibración, o sea, son una frecuencia sonora pero no tienen parlante, ni mucho menos un sistema que amplifique esa frecuencia y permita que con un parlante de mayor amplitud el sonido tenga más potencia, incluso más fidelidad. Siempre estamos hablando de mecanismos frecuenciales. El sonido es muy fácil de utilizar como ejemplo porque nos llega todo el tiempo como una vibración a la cual accedemos justamente a partir de la música, a partir de reacciones multitudinarias. Bueno, nos da pautas de elementos que podemos conocer, reconocer y muchos de ellos incluso aprovecharlos a favor. Si vamos a un recital de música de una banda que es nuestra favorita porque emiten frecuencias que son agradables a nuestro gusto musical, evidentemente la vamos a pasar bien. Por más que en conjunto todos canten, pero van a cantar esa letra, como dicen en los fogones, una que sepamos todos. Entonces se amplifica a través de la voz de una multitud, por ejemplo, una letra o una melodía, como ese tarareo del himno que suelen hacer en las canchas en los campeonatos mundiales aquellos hinchas que están presentes. O sea, utilizan una letra básica y sobre esa letra van cantando la no letra del himno. Es como que van haciendo una repetición musical más que lingüística. Y eso tiene una fuerza. Incluso los primeros que empezaron con esto son los argentinos, que dicen, según en el mundo, es una de las hinchadas más poderosas y más apreciable dentro de lo que son eventos deportivos. Y no solamente en fútbol, ocurre también en automovilismo, ocurre en otras digamos, cosas extraordinarias de pronto dentro de lo que es la vida mundana. Me están llamando por teléfono. Bueno, puse una pequeña pausa, pero se cortó. A ver, es muy importante, o al menos debería importarnos, yo siempre hablo desde mi humilde opinión, que cada uno tomara conciencia de su estado de inconsciencia. A veces no conocer algo, por supuesto, influye en lo que llamaríamos un estado de inconsciencia. La ignorancia es uno de los alimentos de la inconsciencia, pero siempre dentro del terreno de la transmutación, porque hay cuestiones de inconsciencia que son propias de nuestra naturaleza y que no podemos asumir conscientemente, salvo desde una visual desde afuera, no podemos introducirnos. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, nuestro parpadeo, el tragar saliva, ciertos movimientos del cuerpo, son absolutamente inconscientes. No estamos pensando, ahora parpadeo, ahora tomo aire, ahora largo el aire, ahora vamos a hacer que el corazón vaya más rápido, más lento. No. Digamos que son situaciones que ocurren en nuestro entorno y en nuestro interior, las cuales no forman parte de nuestro mecanismo de dominio. Se modifican a partir de que una emoción se hace cargo, por ejemplo, de nuestro flujo pulsar y podemos aumentar nuestro pulso cardíaco y bueno, es como que uno se siente más agitado, se pone colorado, sería lo que llamaríamos un aumento de la presión sanguínea. Eso ocurre en un estado de conciencia de un hecho que influye sobre aquello que es inconsciente, pero recibe ese impacto desde fuera y lo asimila a través de un aumento o una disminución de una X frecuencia. Pero no es una frecuencia que nosotros determinemos. Esa frecuencia se mantiene en estado automático y conforma lo que sería nuestro suprayo. Está conectado a través de nuestro chakra, en este caso el plexo solar, y va recibiendo influjos externos y esos influjos los va transmutando en energía, y esa energía es como si tuviéramos una antena Tesla recibiendo energía exterior.
Si la energía exterior es buena, uno alimenta su corazón de una manera maravillosa. Y es cuando comienzan los estadios de felicidad, esas risas que salen en forma espontánea. El amor como manifestación del corazón. Es algo que si uno lo quiere explicar, sí, bueno, pueden existir muchas palabras. De hecho, el poeta tiene la facilidad de colocar hermosas palabras para poder darle forma lingüística a hermosas sensaciones o sentimientos. Y el poeta es el gran letrista de las grandes canciones. Lo que tenemos es una pequeña habilidad motora con respecto a la palabra. Podemos llegar a decir que nos emocionamos cuando tratamos cierto tipo de temáticas en la que de hecho transmitimos esa emoción, y muchos de ustedes amablemente del otro lado, escuchándonos, después nos repercuten la historia a partir de un comentario, como diciendo, che, qué lindo lo del otro día, lo que dijiste. Son momentos agradables. Por eso uno intenta que la onda, frecuencia, siempre sea dentro de lo que es la bondad. Por eso se habla de una buena onda o una mala onda. Una buena onda es justamente vibrar en aquello que a los demás les produce una sonrisa, incluso hasta risa a carcajadas, una sensación de emoción, un llanto, aunque sea un pequeño lagrimeo, un suspiro. Hay muchas reacciones que tenemos como cuerpo humano manifestado que nos permiten de pronto expresarnos y que bueno, que son más que bien recibidas cuando eso se hace en un conjunto humano en el cual lo que se está buscando básicamente es una sumatoria de elementos que con el tiempo le damos el rótulo de felicidad. Pero la felicidad es algo muy amplio, es algo que no es una construcción de un ratito nada más. Hay, como se dice, momentos de felicidad. Y son momentáneos, justamente. Duran una cierta fracción de tiempo y después como que la cosa vuelve a la normalidad. La normalidad aparentemente es una mezcla sutil de buenos y malos momentos, algunos quizás demasiado buenos y otros quizás demasiado malos, y entre todos esos límites uno va metiendo, como puede, distintas sensaciones y adaptándose a las realidades, o sea, para no irnos a los extremos, porque hay gente que de cualquier pequeña cuestión, nimia, sin gran importancia, arman una película de largometraje que vos decís, por favor, qué gana de complicarte la vida que tenés, ¿para qué? ¿Para qué amplificar semejante historia cuando en realidad no es tan grave? Pero bueno, ahí están las condiciones de cada uno. Frente a un mismo hecho, hay personas que lo toman con una liviandad y una tranquilidad maravillosa, y hay otro que frente a eso mismo se ponen locos. Parece que se les acaba el mundo. Insultan a diestra y siniestra y son capaces de llegar a la violencia. Vos decís, wow, qué problema que tiene esta gente. Pero tiene que ver ahí la psicología de cada uno, la acumulación de experiencias, porque trabajamos por cuestiones comparativas lo que es nuestra realidad. Como en realidad se construye en un estado de comparación constante, ahí es donde repetimos viejas fórmulas y la realidad mantiene una cierta cuestión fija. El bosque siempre está ahí, el mar siempre está ahí, el edificio donde vivimos siempre está ahí, el auto que manejamos siempre está ahí, mantiene la forma, los colores. Es como que esa parte de la realidad ya conforma un todo poco menos que inamovible. Poco menos que inamovible. Salvo que nosotros cambiemos nuestra visual frecuencial en relación a lo que llamamos la luz visible, que es la que nos permite mantener una cierta hegemonía frecuencial, porque sabemos que está entre las 400 y 700 milimicras. Después de ahí vamos infrarrojo o ultravioleta, pero mientras vayamos del violeta al rojo, estamos en una condición de poder reconocer las cosas con un criterio casi diría repetitivo. Por lo tanto, son pequeños moldes sobre los cuales apoyamos nuestra realidad y nuestra vivencia. Eso es automático. Esa es una parte de la película a la que llamaríamos escenografía. La escenografía está ahí, fija.
No podemos correr esa montaña que se encuentra en el horizonte. Sí podemos girar la cámara y apuntarla 180 grados opuesto. Entonces ya no vemos la montaña, estamos viendo el bosque. O una planicie, o lo que fuere. Pero es nuestra oportunidad de elegir la perspectiva visual para que se llene nuestro cuadro escenográficamente. Eso es automático. Mientras reconocemos el ámbito donde nos estamos desempeñando, es fácil no perderse. Es aquello que conocemos, que conforma nuestro conocimiento del ámbito, del espacio en el cual nos trasladamos. Cuando entramos en caminos desconocidos, bueno, lógico, ahí aparece el plano, aparece la guía del teléfono a través de estas aplicaciones que nos permiten de pronto establecer la ruta por la que vamos, los tiempos que llegamos, al objetivo, a qué distancia se encuentra ese objetivo, y todo lo que la tecnología de hoy día nos permite de pronto utilizar como elementos de base. Pero hay algo que es real. Lo conocido para nosotros ya no forma parte de un mecanismo de importancia ni de búsqueda. Es así y punto. Puede haber variables de luz, si el mismo ámbito está de noche o de día, variables climáticas, está lluvioso, con niebla, con un sol radiante, no importa, un viento que te lleva de la nariz. Hay, digamos, generación modificable a doquier o por doquier, o sea, no necesariamente siempre lo mismo, pero los fundamentos estructurales de esa escenografía siguen ahí y no son modificables desde lo profundo, solamente desde la superficialidad. Su raíz es la misma. Ahora bien, cuando la intención es comenzar a reconocernos como seres creadores y no tenemos una experiencia creativa, bueno, ahí se abren muchísimas dudas. ¿Cuáles son mis reales capacidades? ¿De qué puedo ser capaz? Porque una capacidad es eso, es la capacidad de dar, sería capacidad, ¿no? Capacidad. ¿De qué sos capaz? ¿Qué cosas te resultan relativamente sencillas, que aunque puedan ser difíciles y complicadas, no te es imposible llevarlas a cabo? Hay gente que nunca estudió canto y vos los escuchás cantar y decís, pero este es un artista lírico que está en condiciones de cantar en una ópera tranquilamente frente a tenores profesionales, y sin embargo nunca tuvieron estudio. Por eso a veces tienen problemas, se les desgasta un poco la voz, no saben respirar. Les falta solamente técnica, porque lo que es oreja les sobra. De ahí donde viene el famoso oído absoluto, que es, estás escuchando y enganchás la nota con una perfección absoluta y hasta te atreves a decir, esta nota, es un do, es un re. Yo tengo mucho oído, tengo que reconocerlo. Desde lo personal, soy un tipo que no desafina, pero no soy un cantante, por lo tanto no tengo la posibilidad de afinar con mi garganta, necesito más técnica. Sé respirar, no soy un tipo que está fónico, ni mucho menos. Ustedes imagínense que yo estoy hablando horas por día, y sin embargo mis cuerdas vocales, siempre agredidas por una faringitis crónica que tuve por muchos años, de la que pensé que no me iba a recuperar, pero un día tomé la decisión de recuperarme y no volver a enfermarme, y nunca más volví, nunca más estuve afónico. O sea, y ojo que he participado en reuniones, especialmente en la época de los clubes de trueque, en las que no tenía posibilidad salvo elevar la voz a los gritos. ¿Por qué? Porque era más gente de la que se esperaba y no había un equipo de amplificación. Me miraban los organizadores como diciendo, perdoná Julito, pero te la vas a tener que arreglar. Bueno, yo solía llevar siempre conmigo un aparato que es una vieja bocina de películas, de directores de películas de la década del 20 del siglo pasado, que me fue obsequiada para mi museo. Y esa bocina me permitía, claro, yo apoyaba la boca y se amplificaba así como que,
se hace una especie de cámara de eco interna y cámara de reverberancia. Entonces fíjense, yo ahora lo estoy haciendo con las manos, ¿no? Pero si yo pongo mis manos de esta manera, fíjense cómo cambia la voz. Bueno, pero a la vez amplifica, porque es como un cono de salida, una gran bocina. La tienen que haber visto en las películas. ¡Atención! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Y el director estaba al lado de la cámara con ese bocinón y todos escuchaban. Bueno, hoy se llama megáfono. El megáfono sería la forma electrónica de este artefacto que yo tengo. Pero bueno, en esos momentos, si yo estaba con mi casa rodante, este artefacto me acompañaba siempre. Entonces mandaba a alguien que estaba conmigo, o iba yo personalmente, o ya entraba cuando veía que la cosa se iba a poner difícil, ya entraba con mi megáfono improvisado de la década del 20. De chapa, inocente, hermoso equipo. Y me trae muchos recuerdos, y sé que fue utilizado en el cine mudo durante muchos años. Es un muy lindo regalo que supo hacerme un gran amigo hace muchísimos años. Pero bueno, a lo que voy es que si me toca cantar, arranco en el tono. No soy un tipo que arranca desafinado. Después que me alcance o no me alcance el aire, y eso es una cuestión de estudiar canto, estudiar vocalización. Y ahí he compartido con grandes cantantes que íbamos para los recitales en mi combi y estaban haciendo y esfuerzos así como para calentar la garganta. Eso es maravilloso, pero lo hace un cantante profesional. Yo lo puedo hacer con los instrumentos de cuerda. Ahí sí. Tengan o no tengan marcas, yo identifico la nota escuchando nomás. Yo ya sé que es ahí. Y después, cuando hago mis trabajos de punteo, nota por nota y cuerda por cuerda, en general no le pifio. Han escuchado algunos temas que yo he interpretado en guitarra, que están por supuesto en mi canal, y no soy un tipo de pifiarle. Puedo, por ahí alguna notita me queda medio mordida, pero estoy improvisando y sin saber qué notas estoy tocando, porque no, salvo por oído, no recuerdo bien la ubicación exacta. Puedo ubicar un la, en quinta, un re, qué sé yo, un mi en séptima, lo puedo llegar a identificar, pero después bajando hasta el doceavo, se me hace un tanto más difícil, entonces me manejo por oreja, directamente. Sé que la modulación es esta, y además, esto ya lo he dicho en varias ocasiones, me he puesto a estudiar las escalas y me aburren. Entonces sigo sin estudiar las escalas, lo cual es un tremendo error, porque si tuviera las escalas más claras, incluso podría hacer mis punteos más rápido, pero no me interesa lo rápido, me interesa lo afinado. Y en general utilizo guitarra limpia, no meto mucha distorsión. Bueno, esa es mi forma de interpretar frecuencialmente sonidos que me permiten expresarme. La historia es que estamos entrando en la energía de impronta que nos deja Jesús en ya su forma espiritual de Micael, quien como Dios. Eso es una frecuencia. Es una frecuencia de alta conexión. Es una frecuencia que tiene diferentes opciones para ser utilizada. La primera es una altísima sensibilidad. Como Micael, sentimos las cosas de una manera más profunda. Las emociones afloran sin control. Sin control. Yo me he dado cuenta que estoy en conversación con alguna persona, en cualquier ámbito, y de pronto me pongo a contar un hecho y me quiebro. Me ha pasado incluso en videos, en respuestas, me ha pasado muchas veces. O en alguna otra opción que no me puedo controlar. Siento la emoción y se me quiebra la voz, no puedo seguir hablando. Y por supuesto, no les cuento cuando me pongo a mirar películas. Tengo que tener pañuelo cercano porque me largo a llorar y tengo que ponerle pausa si la estoy manejando yo la película, porque llega un momento en que la emoción me supera. Bueno, una de las primeras instancias del Micael como tal es una altísima emoción, hay una potenciación de la emoción. Así como se potencia una emoción positiva que nos lleva al amor, a la lágrima cariñosa, al hecho afectivo, también existe una gran potencia en lo que consideramos enojo o bronca. No nos podemos controlar con la bronca.
conversando con mi querido hermano Micael, alias Jesús, o Jesús alias Micael, como ustedes lo quieran llamar. En realidad sería Jesús, pero ya en papel de Micael somos todos Micael, ya el nombre no tiene importancia. Yo soy Julio, pero además de Julio, hoy siento y soy un Micael al 100%, por lo tanto, que me digan Micael no es problema. El problema es que no es mi nombre. Mi hijo sí, mi hijo del medio, Micael Alejandro, él se llama Micael porque le pusimos con la mamá ese nombre. Pero en mi caso yo sigo siendo Julito. Pero ya vibrando como un Micael. Los Micael nos reforzamos. Entonces, yo recuerdo que el flaco me contaba de sus broncas. Broncas que lo llevaron a casi hasta la muerte en muchos casos. Porque el tipo solo enfrentaba lo que se le viniera enfrente. Si eran 10 tipos, él iba al frente y entraba a los sopapos contra los 10. Y en general perdía por número, porque siempre había algún artero que lo atacaba de atrás, y una vez que estás en el piso, ahí sos pasto fácil de toda la violencia habida y por haber, ¿no? Pero él siempre me comentaba, dice, fíjate, no excedas tus sensaciones. Y yo me he dado cuenta que de un tiempo a esta parte, incluso participando en notas, en reportajes, me pongo hasta agresivo en algunos momentos. Cosa que no me sienta bien. Pero el Micael maneja los límites sin límite. Por eso el otro día hablaba de militar el límite. Limitar, militar. Es como que perdemos el control. Pero no por ir a la violencia física. En general eso ocurre verbalmente. Verbalmente. O sea, no soy de insultar, no me gusta insultar a la madre de nadie por más que tenga ganas de lo que tenga ganas. Me parece una falta absoluta de respeto a una mujer que dio una vida. Si el que nace de esa vida después resulta ser un reverendo estúpido, bueno, pero no es culpa de la madre. De última, se hizo estúpido, pobrecito, y hay que bancarlo como tal. Pero hay cosas que a una cierta altura vibratoria no se transforman en fáciles de dominar. Fíjense que como seres humanos, nosotros nacemos con un Micael en total función. Absoluta. Hemos hecho todo nuestro proceso en la pancita de mamá utilizando la frecuencia Micael. Creando nuestro cuerpo, acomodando nuestra energía átmica, preparándonos para el espíritu, que el espíritu ya ingresa a full cuando estamos fuera de la panza de mamá. Mientras tanto hay ciertos dominios que están dormidos, están en stand-by, están en pausa. No los podemos utilizar, no podemos correr en la panza de mamá, no podemos gritar, porque no tenemos un ámbito en el cual el sonido se puede... Además no sabemos lo que es un grito, aunque sí lo sabemos, pero está anulado. Es como que el grabador está apagado, vos pusiste el cassette, cerraste, le diste play, pero no anda. ¿Por qué? Está desenchufado. Está enchufado a otro amplificador, que es el de mamá. La frecuencia vibratoria le llega a mamá. Sí, movemos la patita, pateamos. Es hermoso poner la carita así en la panza del mami y de golpe sentís algo que te golpea y es la o el atorrantito que está ahí adentro que te está mandando patada como diciendo salí que me estás aplastando. Esas cosas, bueno, los que fuimos papis, la hemos disfrutado, pero maravillosamente. La mamá la disfruta de otra manera, a veces bien y a veces no tan bien. Porque hay momentos, y yo las veía a mis dulces madres, que tenían ganas de tirarse por la ventana, que como que ya no soportan, especialmente los últimos meses. Los primeros meses son de novedad, ya lo sé, pero bueno, aparecían los antojos, todo mal, pobrecitas, se veían deformes, gordas, bueno, maravilloso significa ser mujer y pasar por esas circunstancias. Yo sé que hoy día son muchas las que deciden voluntariamente, no, yo madre no, bueno, es respetable, pero uno que ha convivido y ha participado del proceso como irresponsable padre, fueron momentos maravillosos. Entonces, si nosotros podemos manejar nuestro Micael desde un extremo al otro, tenemos extremos promedio.
En la vida, una vez que tomamos la vida, nosotros empezamos a recuperar el Micael ya en acción y reacción. Necesitaríamos, como niños, desde muy pequeños, primeramente que nuestros papis nos ayuden a no perder el equilibrio. Por eso nos ayudan a caminar, nos ayudan a comer. Pero el habla y todo lo que es la comprensión corre por cuenta nuestra, por simple observación y, por supuesto, imitación directa, lo cual nos permite de golpe hacer lo que hacemos, crecer tan rápido que en un año lo que era una cosita pequeñita que salió de la panza de mamá se transformó en un bicho. El factor de crecimiento en los 3-4 primeros años es brutal. Es como que se duplican y triplican situaciones a una velocidad que vos decís, wow, mamita naturaleza. Es realmente apasionante poder apreciar eso. Ahora, son momentos en los que la crisis de manejo de la criatura hace que pruebe, experimente, y ya sabemos que hay experimentos que a los chicos no les permitimos, por supuesto, como por ejemplo meter un alambre en un enchufe. No, tenemos que estar muy atentos, pero están en la exploración absoluta. Esa exploración la conduce el creador. Están creando conocimiento interno, su propia sabiduría y comprensión, más que nada, de las cosas que lo rodean. Pueden escanear perfectamente un ser humano y determinar si es un reverendo idiota o es una persona agradable. Y una mirada de ellos nada más ya te puede dar la pauta de si te aceptó o te está metiendo un juicio a cadena perpetua del cual es muy difícil que salgan. Son seres extraordinarios. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de vida occidental? Por lo menos el que yo conozco, el sistema occidental. Conozco los otros sistemas, pero son de vidas anteriores, por lo tanto hoy no las tengo como archivos directos. Si puedo meterme a mi archivo principal, por supuesto puedo encontrar referencias, pero hoy por hoy lo que veo es lo que sucede en el sistema escolar, al cual he participado en escuela primaria, secundaria y terciaria como universidad. Y el dominio y el aplastamiento intelectual del creador en los niños cuando ingresan a la escuela es brutal. Es tremendo. Colegas maestros y profesores me decían, no, lo que pasa es que no nos puedes dominar, si no ponemos disciplina, si no, hay que seguir estas directivas. Y yo digo, pero esto es medio aburrido, los chicos necesitan otra. Ya tienen estímulos propios, ¿por qué no les preguntamos de qué manera ellos pueden? No, ni loco, no, pues sería un caos. ¿Cómo hacer para manejar 35 personalidades? Y bueno, no tendrían que estar relacionadas ahí, como si estuvieran en una cárcel, sentados en un banco, mirando al maestro o profesor que está delante. Tendrían que vivir en total libertad, que cada uno en una estancia laboratorio, como si fuera un enorme salón gigantesco, y se te quedan mirando, ¿viste? Como diciendo, vos estás loco, hermano, ¿qué querés? El sistema es así, tenemos que aprender lengua, tienen que aprender matemática, la historia que nosotros le decimos, porque no puede haber este pensamiento político, digo, pero y todo eso forma esto, que es el programa de que vos no te podés apartar, porque si no te rajan, y así fue como me rascaron de las escuelas. Porque yo en un determinado momento me contratan, entre comillas, para hablar de ecología, y yo hablo de ecosofía. De hecho, se lo indiqué a la persona el director de la escuela, con el cual compartía escritura en un semanario de acá de Mar del Plata, Rodolfo, tipo extraordinario, extremadamente inteligente, muy conocedor de política internacional, un periodista de raza con una letra que es papito. Y en un momento dado me tuvo que echar de la escuela. Me dijo, Julio, no. Los padres se han quejado porque los chicos han cambiado actitudes, empezaron a discutir cosas que tenían que ver con el vegetarianismo, el respeto a los animales, al medio ambiente. Digo, pero si eso es ecología, no, es un poco más profundo lo que vos estás dando, pero son chicos de 12, 13 años. Es mucho para ellos, digo, 13 años. Hace siglos atrás, los 13 años eran padres de familia. ¿Dónde está?
Hoy hablar de sexo, no, pero ni se te ocurra hablar de sexo con los pibes, pero es así, son las reglas, le digo, pero está mal. Y supuestamente estaría mal, o sea, el tipo no podía darme el brazo a torcer, pero me decía, hermano, si seguí por este camino. Entonces, el creador, el crítico o crístico, porque esa sinusoide en forma de letra S que está en el medio de la palabra crístico, es la sinusoide que tiene como misma letra el yin y el yang. Vieron que es como una S. De este lado es blanco, este lado es negro, y en cada uno de los dos lados hay un agujerito redondito, bonito, que está en el blanco en negro y en el negro en blanco. Es un símbolo antiquísimo, conocido como el famoso yin-yang. Ahí estarían las energías y contraenergías, y la ondulación del medio es como si fuera una S gigante. Bueno, el espíritu crístico obra como espíritu crítico, critica, busca hurgar en la profundidad de cada una de esas movidas e intentar letras que tengan que ver con una comprensión más profunda, incluso como una introducción al debate que puede seguir en forma natural y coherente o terminar en una discusión en la que vuelan muebles y un etcétera enorme. Bueno, ahí está el manejo de la fogosidad o el aumento frecuencial de lo que llamamos enojo, bronca o como queramos. Bueno, el creador está en los dos límites, en una paz absoluta, en la que parece dormido y sin embargo está ahí, vivo, utilizando sus sentidos, sintiendo el olfato, el oído, con los ojos cerrados imaginar frecuencias lumínicas, pero solamente identificar a través de los oídos, después abrir los ojos y buscar comparativas. Yo en eso juego mucho, especialmente cuando estoy viajando, y he viajado millones de kilómetros en ómnibus, en trenes y en aviones, durante los viajes que hacía trabajando como camarógrafo y cameraman. Entonces aprovechaba esos ratos para viajes internos, que para mí eran absolutamente normales, pero todavía en muchos casos, y hace ya de esto muchos años, no le daba una definición de creador. Más bien era como una especie de búsqueda personal, y después, apoyado de mi libretita o de mi cuaderno, tomar anotaciones, y a partir de ahí nacían reflexiones, y muchas de las que han escuchado en mi canal tienen que ver con esos momentos de reflexión, en el cual uno se refleja en la realidad y ve ese reflejo de uno mismo en la realidad, y de acuerdo a la intensidad o el color dominante, uno saca conclusiones. Con el tiempo le damos el valor de una reflexión. Son palabras creadas por nosotros que darían un poco de luz o un poco de explicación o aclaración en cierto tipo de temática, pero siempre tomadas desde la posición interna, la posición personal y la propia experiencia. Pero el Micael nace con nosotros. El punto es descubrirlo. El punto es encontrar una transición en la que podamos o bien potenciar de 0 a, o entrar en nuestra propia realidad física o nuestro cuerpo físico con el Micael ádmico o alma pasajero, que viene de otro espacio-tiempo. En el caso mío, yo ya conté mi historia como alma pasajero. A los 9 años, luego de una operación de amígdalas, muero clínicamente, y el Julio que venía del futuro se hace cargo del Julio del pasado. Durante un tiempo convivimos, hasta que la impronta del Julio del futuro, por supuesto manejando el Micael a un porcentaje mucho más alto, el Julio que acababa de nacer, por supuesto, le cede el paso y se incorpora, porque soy yo. Esto como que en la misma cinta grabamos 2 o 3 cosas diferentes. Yo acá en mi pequeño grabador estoy grabando en este momento un archivo, pero en su interior hay un montón, están todos los archivos. Ya acá dice número 41. Es el archivo número 41 que tengo grabado acá. ¿Cuántos archivos tenemos nosotros en nuestro ser? Infinidad. El tema es en qué momento afloramos y vamos a ese archivo y lo manifestamos. Es interesante, es imprescindible muchas veces, pero pasa. El creador
es el que nos condiciona las acciones de vida. Y todas en general se conducen a partir de ese creador. Sentimos una frecuencia muy empática con seres, por ejemplo, como el mismísimo Jesús, al cual imitaríamos de muchísimas formas. Queremos ser como Él. Cuando reconocemos que ese Él tiene una energía similar a la que nosotros tenemos, y Él mismo nos dice, estáis capacitados para ser mucho más de lo que sois, ¿qué esperáis? Y Él lo dice, lo ha invitado, bueno, hablando en los evangelios apócrifos hay palabras de Él extraordinarias, que fueron tomadas de nota, pero no declaradas canónicas, por lo tanto, no se repiten en la Biblia, es una pena. Se repiten en los evangelios apócrifos. Los evangelistas, en general, se mantienen dentro del evangelio canónico, aunque hay algunas iglesias que fundamentan mucho de su aprendizaje religioso en los evangelios apócrifos, que a mí personalmente me atraen muchísimo más que los canónicos, créanme. Yo disfruto los apócrifos de una manera extraordinaria, y en el libro Caballo de Troya, siempre vamos a caer en nuestro querido JJ Benítez, están manifestados de una manera pero maravillosa. JJ utilizó el recurso de los apócrifos para preparar datos específicos de su novela, porque es una novela, pero es una novela basada en hechos reales, por lo tanto, habría que aclarar solamente como en las películas, esta película está basada en hechos reales. Cualquier similitud con la realidad es mera casualidad. Bueno, está bien, es una forma que tienen los autores de sacarse el entuerto por encima, pero que básicamente la idea es vivir una realidad y aportar para esa realidad elementos que ya están en los apócrifos. Es más, son muchísimo más los evangelios apócrifos que los canónicos, pero la iglesia se quedó ahí estancada porque con eso tiene un mecanismo de dominio, porque los apócrifos te están hablando de crecer vos, de sacar tu creador. Cuando el querido Flaco hablaba con los discípulos, a los que él les llamaba hermanos, no eran discípulos, el discípulo se autogestiona como tal. ¿Por qué? Para diferenciarse del maestro. A él no le gustaba que le dijeran maestro, y mucho menos que se dijeran discípulos. Somos hermanos. Yo estoy recordando antes que ustedes, decía siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. Porque esos recuerdos están absolutamente integrados en nosotros. Y hay dos tipos de recuerdos básicos, los propios y los universales. Universales que nosotros utilizamos como recurso comparativo cuando estamos creando un recuerdo propio. Esos recuerdos universales, esos datos universales, nos permiten ser ubicuos, estar en determinada situación y reaccionar de determinada forma, para no crear un caos en nuestro derredor. Pero la relación entre nuestra instancia personal y los que son recuerdos absolutos es extraordinaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar nuestro hoy y ahora para poder ingresar constantemente en esos archivos y apurar cosas. ¿De dónde se piensan que salen las ideas? Cuando el creador busca en el archivo universal. Pero el archivo universal no solamente incluye vida acá en el planeta Tierra, incluye vida fuera del planeta Tierra. Yo por ahora tengo, así digamos, en estado latente, mis recuerdos de Pléyades y de Sirio. Pero yo sé que en cualquier momento voy a empezar a contarles cuestiones de vida de cuando yo era muy pequeño en el planeta Sirio, en la constelación de Sirio, en realidad, porque los planetas formaban parte de distintas nomenclaturas. Pero eran nomenclaturas numéricas. Acá algunos astrónomos le han dado nombre a ciertos corpúsculos que encuentran dentro de la constelación, pero no viene al caso ahora. Pero sí viene al hecho de que me encantaría contarles cosas, pero bueno, formaría parte de una anécdota. En este momento lo más importante es que cada uno empiece a instrumentar para adentro, empiece a crear su propio creador, valga la redundancia,
empiece a buscar instrumentos de creación, que pueden ser desde musicales hasta un pincel, un lápiz o un palo de amasar, no importa. Comenzar a sentirnos creativos, creadores, y empezar a manifestar la creación de manera compartida, cosa de que no tengamos que guardarnos las cosas, sino que las podamos compartir y evolucionar en grupo. Así nació el Club de Trueque. Nació de la evolución de un par de locos que dijimos, fundamentemos nuestras experiencias y pongámoslas al servicio del todo. Y ahí aparecían cosas extraordinarias, maravillosas, que al día de hoy se replican a nivel mundial. Y se crearon programas extraordinarios, y se crearon formas extraordinarias, y apareció el blockchain, y apareció las criptomonedas, y apareció todo lo que apareció. Pero todo nació de una instancia evolutivo-creativa, que para nosotros aquí llegaba hasta ciertos límites, concordando siempre con aquellos que convivían en estado directo. Pero como nuestro proyecto trascendía las fronteras, en España lo hicieron de una manera, en Europa en general lo hicieron de otra manera, en China lo hicieron de otra manera, en Estados Unidos, en México, en Córdoba, acá en provincia de Buenos Aires, era diferente a lo que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, y estaban a 600 kilómetros. Pero cada una de las ocasiones humanas asumía, de acuerdo a la cultura del lugar, los elementos que podía llegar a proponer desde la creatividad. Los Micaeles estamos potenciándolos, pero ya darle una relación, quién como Dios, significa que tenemos que alejarnos paulatinamente de la función del Dios fuera de nosotros. Porque no podemos seguir otorgándole energía a un Dios construido por una religión. No. Podemos seguir respetándola, de hecho hasta podemos participar. Pero a sabiendas de que participamos para que nuestro creador personal se comunique y compare, y busque, y diga esto sí, esto no. Ese es el problema que hoy día, como gran crisis, tienen las religiones. Porque están naciendo los Micael y se están dando cuenta. Y el darse cuenta es el primer paso de la toma de conciencia. Y se acabó el tiempo. Por hoy. Vamos a seguir, por supuesto, con esto, Preguntas, como siempre, a disposición. Me he dado cuenta que los comentarios son más que nada agradecimientos. No hay muchas preguntas y eso me da una enorme satisfacción, porque significa que están comprendiendo. Y el estar comprendiendo les quita de pronto la opción de decir, che, que lo aclare mejor. Me parece, y en esto corríjanme, que estamos operando juntos y tratando juntos de mejorar esta realidad tan hermosa que estamos viviendo y mejorarla al punto de la que viene, que va a ser muchísimo más hermosa. Les mando un fuertísimo abrazo, dadas las condiciones, y el día de hoy les deseo un excelente, un maravilloso ciclo alrededor del Sol llamado en este calendario 2026. Y que por favor, sean creativos. Disfruten la creación. Humillen con la creación. Quiero sorpresas. Quiero que alguien me diga, mirá Julito, inventé esto, pienso esto, escribí esto, compuse esta canción, como ya hubo varios que me dieron satisfacciones enormes, hasta con una canción que habla de mí. Eso es hermoso, y eso es el creativo, eso es el creador. Lo hacen, hay impulsos, después uno calma la pelota, no siempre es una jugada que llega al gol, pero lo importante es que sean ustedes mismos y ustedes mismas. Por favor, cumplan sus sueños, no se queden con los sueños guardados en un baúl. Y ya faltan apenas horitas para que tomemos esa decisión final. Para eso es para lo único que a mí por lo menos me interesa el cambio de calendario. Para decir, bueno, listo, hasta acá este cuaderno lo cierro y arranco con este otro. Espero que este cuaderno que se inicia ahora tenga muchísimas páginas en blanco y que ustedes tengan la voluntad de llenarlas con bellas palabras y dibujos. Que así sea, mis amores, las amo, los amo muchísimo. Nos encontramos el año que viene, o sea, mañana.
Nos estamos viendo, mis amores. Cuídense mucho, insisto, cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta el año que viene.